del otro lado del estudio. Agradezco a la maestra María Margarita Gallegos López. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Juez séptimo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Hay un tema que traigo yo aquí, maestra, permanentemente. El testamento. Hablar del testamento es amar a la familia o a la gente que nos tiene. Pero yo también les digo, si no quieres a tu familia, no les dejes el testamento ya que se rompan las narices entre ellos, ¿no? Pero bueno, ya es como venganza después. ¿Y qué les dejaste? Un broncón, pero bueno. Pero esa travesura no se debe hacer, estamos de acuerdo. Sí, lo ideal sería un testamento, llevar un Así es. testamento. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y lamentablemente, amando a su familia y todo, no tuvo la precaución? Porque nadie sabe qué día se va, ¿eh? Nadie sabe qué día se va. No tuvo la precaución de dejar un testamento. ¿Acabo con usted? ¿No? ¿Qué pasa? Cuénteme. Pues nadie tiene efectivamente la fecha cierta de su muerte, así que lo mejor sería que otorgáramos nuestro testamento lo antes posible y tener la oportunidad de decidir quiénes son los que van a suceder los bienes que tanto trabajo nos costó a poder adquirir, ¿no? Entonces, esa oportunidad de decidir quién puede adquirir después de la muerte mis bienes, creo que es muy valiosa. ¿Qué pasa cuando no dejaron testamento? Se tiene que abrir una sucesión, la sucesión legítima. ¿Qué es eso? A ver, hábleme en castellano, porque si yo hoy me hice la sucesión legítima, te lo dije, nos dejó una bronca. Se tiene que tramitar ante el juzgado o pueden hacerlo también con un notario, si no hay conflicto, la sucesión legítima. Esto es, los que se consideran herederos, los parientes más próximos, tienen que acudir al juzgado para hacer la denuncia del intestado con sus respectivos documentos, sus actas de nacimiento. O sea, yo de repente digo, mi tío no dejó testamento. Yo voy ante un notario, ante un juez y le digo, mi tío no dejó testamento, considero que somos los que deberíamos recibirlo. Así es. Y ahí se avisa que toda la masa hereditaria, todo lo que se puede heredar, en ese momento ya un juez está determinando qué se va a hacer con él, ¿no? Así es, sí. Sí, ¿Y qué orden tienen los familiares? ¿Qué orden tienen? Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Esto quiere decir que los primeros que van a suceder son los descendientes, los hijos. Y la ley establece un orden de todos los parientes para poder suceder. Está contemplado. Así es, está contemplado. Es que yo siempre velé, la tía clásica abusiva, yo siempre velé por él, tú ni le hablabas. Pero si están los hijos, primero van los hijos. Primero van los hijos, luego así de ahí, es. ¿quién sería? Después siguen los ascendientes. ¿Que serían quiénes? Si está la cónyuge con los hijos, heredan los hijos y ella. Y el cónyuge que sobrevivió. Y bueno, ahí depende de si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Qué complicado es esto de la vida. Sí. Si no hubo hijos, entonces heredan los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Los padres. Va para arriba, entonces. Muere un hombre que tiene padres, esposa, pero no hay hijos. La esposa le toca una parte y los padres podrían pedir también una parte de eso. Así es. Y bueno, concurriendo los ascendientes con la cónyuge, heredan la mitad y la mitad de la herencia. Okay. Si no hay ascendientes ni hubo cónyuge, entonces entran los hermanos. Parientes colaterales son los que heredan todos en la misma proporción. Maestra, a usted le debe tocar cada pleito de esos de los que se sienten poseedores de la fortuna del muertito, porque ellos lo querían más y él me quería más a mí. ¿Y cuántos deben haber dicho? Antes de morir a mí me dijo que ese edificio era mío. ¿Cuántos? Eso no vale, ¿verdad? Sí, pero bueno, vale. Finalmente en una sucesión legítima no vale. Aunque esté intestado y todo, eso está contemplado. A cada quien le corresponde la parte que la ley establece. O sea, no me los puedo ir a botanear. Así es. Se muere un señor que es vecino de nosotros, tiene 14 edificios. Yo era muy amigo de él y un día me dijo, te voy a dejar estos edificios. Si no viene en el papel... Si no viene en el papel, no. Así es. Por eso es importante decidir antes de morir y otorgar el testamento. Uno es muy pobre y no sabe qué tiene para heredar. No hago testamento, sí hago testamento. Bueno, definitivamente si no hay bienes, pues no hay nada que heredar. ¿Y las cosas materiales de la casa, por dentro de una casa o algo así, se pueden heredar? Los bienes muebles, así es. Pero entonces, por poco que tengas, siempre es mejor dejar las cosas por escrito, porque he visto familias desbaratarse por 20,000 pesos y por 40 metros cuadrados de un terreno.
Pero además suele suceder también que en estas sucesiones intestadas, que es cuando se llega a descubrir que hay otra familia. Además de los hijos habidos con una mujer, hay otra familia o dos más. Entonces ahí son aquellos es cuando... que dicen, si te sale bonito un hijo, sigue haciendo muchos. Vamos a probar modelos, ¿no? Pero bueno, y le llegan 3 familias, ¿qué hace ahí? Todos son hijos. Todos son hijos. Las esposas a lo mejor sí le pueden mandar una a la porra porque no está casada. Así es. Pero tiene hijos. Pero los hijos todos heredan por partes iguales. Sí, conocemos historias de gente bien picuda, muy ricos, que cuando le dicen, tus hermanos, ¿mis qué? Así es. Y ahora ya es una bola de pobres enojados. Y ya nos dan unos ricos. ¡Qué historias! No hay forma de engañar a la ley con esto. No. El amor y un testamento hecho antes de morir no vale, no tiene validez. O sea, alguien que ya recién atropellado con su propia sangre escribe, no tiene validez, tiene que ser previo. Tiene que ser, claro, es que la gente previo. piensa que cuando empieza y ante notario. Que empiezan a sentir a la parca, la muerte cerca, y dicen, pásame un papel. No, pues no, eso no funciona. No, un video... Tampoco. No tiene validez el video. No. Los videos son un adorno para el testamento, porque el testamento va por escrito, pero si quieres dejar un mensajito a ellos y leerles tu testamento, es un adornito, es una producción de televisión. Claro, así es. Pero no tiene validez. No tiene validez. Finalmente es con el notario. Solamente. Porque es quien tiene fe. El que da la fe pública, que es el notario, es el único que puede decir, esto dijo y así se respeta. Ahora, siempre está la amenaza de voy a impugnarlo, porque no te pareció lo que dijo el muerto. A ti te dejo 75 y a aquella 25. No, pero yo lo quería más. Es mi decisión, ¿por qué se pelean? No entiendo cómo eso de impugnar. ¿Funciona impugnar? Porque tú consideraste que no. En muy pocas ocasiones. Sí hay casos, por supuesto, en los que se impugna el testamento, pero sobre todo aduciendo la falta de capacidad del testador. Esto es que cuando había otorgado el testamento él ya tenía alguna enfermedad, por ejemplo, que le impedía realmente tener... Una demencia senil. Así es. Pueden acusar de que tenía demencia senil y ahí ya entra la autoridad. Sí. Porque de repente todo el mundo sale cuando no le gustan las cosas con que quiere impugnar el testamento. Así es. La decisión es de quien se petatea y lo deja como se le hincha la gana. Y hay ocasiones en que el testador específicamente precisa por qué no le dejó bienes a alguno eso de ya los es maldad hijos. humana de, y a este desgraciado no le dejo nada porque eso ya son adornos para el testamento, son de esas venganzas Así que es, sí. Ya nada más te ríes en el más allá de lo que está pasando. Yo no quiero llegar a un juez, el testamento, no estamos peleados. Al final de cuentas tengo que acabar con un juez No o el notario puede necesariamente. hacerlo todo eso. La tramitación de la sucesión se puede llevar o en un juzgado o lo puede llevar con el notario si no hay conflicto. A ver, si no hay conflicto, todo está muy lindo. Entre los herederos, Claro. si no hay conflicto entre los herederos. Dice la gente que mejor no hace testamento porque el gobierno se queda con todo por los impuestos. Que mejor nos lo pasemos por abajo del agua. Se murió la abuela, tome su parte. Porque el gobierno se queda con todo. ¿Cierto o falso? Y efectivamente hay familias que no realizan la regularización de todos esos inmuebles, ¿Para ¿no? qué viven con la casa de los muertos desde hace 20 generaciones? Efectivamente, y entonces lo que sucede es que se va la acumulación de impuestos, pues se va generando con el transcurso del tiempo. ¿Cuánto cuesta pagar un impuesto de un testamento? ¿Hay un impuesto? No hay impuesto para llevar a cabo la sucesión testamentaria. Los impuestos que se pagan son por la transmisión de bienes. A ver, y no son impuestos muy fuertes. A ver, dígame una cosa. Yo heredo una casa, me la dejan. Yo tengo que pagar un impuesto por recibir eso o cuando la ponga a mi nombre, los gastos de ponerla a mi nombre. Eso sería el gasto. Sí. No es que el gobierno se quede con... Hasta los tips son de 60% te va a quitar el gobierno. Mejor lo arreglamos aquí abajo y después todo está mal hecho. Sí se genera un impuesto por la transmisión de bienes, pero no de ese monto. Oiga, a ver, cuénteme otra historia. Alguien que muere repentinamente y no deja testamento. Un hombre. Y el padre de este hombre toma decisiones sobre las propiedades del muerto. Y firma por el muerto y vende propiedades. Esto es de cárcel, ¿no? Es ilegal y finalmente, pues sí, efectivamente, tiene consecuencias tanto en materia civil como en materia penal. O sea, un abuelo, estoy poniendo la historia, de un abuelo que muere el hijo y el abuelo toma posesión de las tierras, de los bienes y todo, y manda la fregada a los que deberían heredar. Sí. O sea, aunque sea tu abuelo, le puedes levantar una denuncia seria y procede esto. Sí, sí.
Es que van con el sentido, es que es mi abuelito. Mangos, ¿qué es? Si se volvió bien tranza. Sí. Y te puedes ir sobre él. Sí. ¿Y si él falsificó firmas del muerto y demás? Todo eso está sancionado penalmente. Wow. Las historias que usted debe tener están para escribir un libro o un día que nos las pase para hacer novelas, porque creo que deben dar material de sobra. Le agradezco mucho, maestra Margarita Gallegos López. El tema del testamento está lleno de mitos y leyendas, y lo que tiene que hacer usted es aplicarse si ama a los suyos. Si no los ama y quiere dejarle todo al portero del edificio, déjelo por escrito. No se lo diga de palabra, porque eso te voy a dejar todo. De palabra, las palabras se las lleva el viento, y los testamentos solamente valen hoy cuando están puestos ante un notario y se le dice al notario lo que quiere. Y además los notarios te van a asesorar, te van a decir, no, se hace así, así. ¿Lo que quiere usted? ¿Que mis 4 hijos tengan la misma parte? ¿Que mis 6 hijos tengan la misma parte? ¿Que mis 8 hijos? Bueno, pues se hace así. Bueno, esta no tanto. A ella nada más dejamos el 10. O sea, te va a asesorar y te va a llevar de la mano. Y el costo de un testamento hoy es de risa. Auténticamente es de risa y va a dejar a la familia tranquila. ¿O cuántos quiere que vayan a su velorio? 1 o 2, porque a lo mejor están todos peleados. Cuídense mucho. Gracias, muy amable. Gracias. Ahí está el tip.